texto narrativo es aquel que cuenta una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y un lugar determinado. La narración hace referencia a la manera de contar la historia en forma de secuencia o como una serie de acciones que realizan los personajes y que permite al lector imaginarse la situación. La invitación es que desarrolles un texto narrativo literario que sea específicamente una memoria. La memoria es una redacción en primera persona en la cual se cuenta una experiencia que ha sido trascendente, que ha marcado la vida de quien lo cuenta. Este texto debe ser coherente, debe estar cohesionado y debe ser adecuado. Esa es la razón de esta presentación. El marco en donde transcurre la historia es el espacio. El lector logra imaginar cada espacio y sentir emociones particulares a través de la descripción que detalla el autor. También hay un tiempo, y ese es el momento o época en la que ocurren los acontecimientos y puede ser lineal, cronológico o con idas y vueltas, jugando con los hechos del pasado, del presente y del futuro a lo largo de todo el relato. Hay una acción que es la trama, es el argumento de la historia que puede estar explícito desde un comienzo o que se va deduciendo a medida que avanza el relato. Y por supuesto, los personajes. Y pueden ser el personaje al que le ocurre todos los acontecimientos, todo gira en torno a él, es el que llamamos personaje principal. Están los personajes secundarios que se relacionan con este, están los personajes circunstanciales que aparecen dentro de la historia, pero que no tienen una participación trascendente en ella. La estructura del texto se refiere al conjunto de acciones en las que está ordenada la historia. Entonces tenemos una introducción que llamamos el inicio y es donde se nos presentan los personajes. Se presenta la historia que permite situar al lector en un contexto determinado, en un tiempo y en un lugar, y en la que se introduce a los protagonistas de la historia. Luego, el nudo o desarrollo es la parte más extensa del relato, donde se conocen los detalles de la historia de los personajes y de los acontecimientos que los conectan. Y luego tenemos el desenlace de la historia. Es donde se resuelve el conflicto, donde se cierra la historia y en la que se revelan los interrogantes que surgieron durante el desarrollo del relato. Puede ser final trágico, feliz, abierto a la duda, con posibilidad de continuar la historia en obras posteriores. Un texto debe ser una unidad de comunicación, debe tener una unidad de intención, debe ser adecuado y coherente. Y por supuesto, debe tener cohesión. ¿Pero qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Fíjense. La adecuación es la propiedad de los textos basado en el cumplimiento de ciertas normas y principios relacionados con el emisor, con el receptor y con el tema que se está tratando. Y afecta, por supuesto, a la estructura y a la comprensión del texto. La coherencia es la propiedad textual por la cual los enunciados que forman un texto se refieren a la misma realidad. Para que un texto tenga coherencia, sus enunciados deben centrarse en un solo tema y deben responder a nuestros conocimientos del mundo. Los textos se construyen aportando nueva información en cada enunciado, y un texto es coherente cuando todos los enunciados hacen referencia al mismo tema. La cohesión es la capacidad de conexión del texto. Esa conexión la logra con marcas lingüísticas que enlazan las ideas, las oraciones. Y estos enlaces lingüísticos proporcionan coherencia al texto. Si un texto está cohesionado, es coherente.
Entonces la coherencia quiere decir que todas las oraciones hablan de lo mismo y tienen sentido. Es decir, tienen una única unidad temática. Para que las oraciones de un texto puedan ser comprensibles, deben ir encadenándose. De este modo, se utilizan recursos lingüísticos para configurar la red de relaciones. A este mecanismo se le llama cohesión textual. Para saber si un texto es coherente, está bien cohesionado y es adecuado, lo leemos y nos fijamos cómo están estructuradas las oraciones. Yo me tomé la libertad de colocar los pronombres en otro color y en cursiva, para que ustedes se fijen lo que es la pronominalización, y es para establecer quién es el sujeto y no repetir la vaca, la vaca, la vaca. Bueno, y ella está hablando de sí misma, cómo se siente, por eso es el pronombre en primera persona. Y también puse los verbos conjugados, un verbo conjugado lo puse en negrita y en azul, para que ustedes se fijen que la concordancia también establece que se está hablando del mismo sujeto. Entonces, hacía lo posible para mirarme. Fíjense que el mirar está en infinitivo, no está conjugado. Sin embargo, ella dice mirarme. El enclítico hace referencia a quien se mira. Como es una memoria, ella está contándolo en primera persona, ahí se mantiene entonces la pronominalización, está refiriéndose a ello. Los ojos no me respondían. Otra vez está sustituyendo el pronombre para no repetir la palabra vaca, y se mantiene la cohesión allí. Entonces, me hubiera puesto delante, otra vez. Luego entonces tenemos, no me quedaba otro remedio, entonces pronominalización, y cuando dice, y eso es lo que con cierto exceso, ese pronombre también está haciendo referencia en este caso, a la incertidumbre de la que ella está hablando. Con cierto exceso hice inmediatamente, está haciendo referencia a la imaginación. Y eso es el toque de humor que le da el autor. Entonces, fíjense, hay cohesión porque se mantiene en todo el texto, se está hablando de lo que ella, se utilizan pronombres, se está hablando de la misma idea, esa es la coherencia. Es adecuado porque ella está dando un mensaje a los lectores, el narrador está dando un mensaje a los lectores y lo está haciendo en forma oportuna, porque está hablando del mismo tema, está siendo correcta, nos está comunicando la idea con claridad. Entonces eso es lo que ustedes se tienen que fijar, eso es analizar, separar las partes del texto para fijarse si lo que ustedes comunican tiene cohesión. Se utilizan o sinónimos o pronombres, o también utilizan conectores, conjunciones, que mantienen el texto todo girando en un mismo tema, para que el lector entienda. En eso tienen que fijarse.
La repetición léxica es el mecanismo que consiste en repetir tantas palabras como oraciones que se han mencionado previamente para reiterar el concepto que se ha dicho. Entonces, en el caso de este ejemplo que tienes aquí, que utiliza el autor, él tiene una intención. Todos éramos jóvenes, entonces, joven era yo, joven el pesado, jóvenes los lobos, jóvenes las otras vacas de mi casa, y hasta el mismo siglo era joven, pues estábamos en 1940. Esa es una repetición literaria. No recomiendo que la hagas si no tienes una intención. ¿Cuál es la intención de este autor? Piensa un momentico, ¿para qué él hace eso? ¿Para qué crees tú que él repite la palabra joven en este contexto? Y me encantaría después que me digas tu respuesta. La correferencia es el vínculo que se establece entre distintos elementos lingüísticos que comparten el mismo referente. Puede sustituir a personajes, lugares, ideas, procesos o hechos. En el ejemplo que tenemos en el libro Memorias de una vaca, dice: llegó un momento en que todo se dio por terminado y el repartidor de tiempo se dispuso a retirarse. Entonces, esta correferencia, fíjense que el repartidor de tiempo está con mayúscula. La pregunta es: ¿a quién se refiere en el texto? Que no lo nombra, sino que esta frase, que no es un sinónimo, está sustituyendo a ese que nos da los tiempos de vida. Nos hace decir en el texto, si recuerdan, que un perro vive tanto, que cada animal vive tanto, cuánto vive el humano. ¿Quién es, en este caso, el repartidor de tiempo? ¿Y por qué está con mayúscula? Recuerden que esta vaca no tiene mucho sentido del humor y no es muy religiosa. Aquí la correferencia se da con el sintagma repartidor de tiempo, que sustituye a Dios. La pronominalización es la sustitución de unidades lingüísticas por pronombres. Entonces, sustituye al nombre o a otros sintagmas nominales que funcionan como sujeto en la oración y asumen su valor semántico, es decir, su significado. En este ejemplo que tienes aquí, a pesar de los pesares y dicho lo dicho, en un principio no tenía mala opinión de aquel pesado en mi interior y hasta les daba su poco de razón a los que me hablaban a favor suyo. Este me, ya sabes a quién se refiere, y ese les hace referencia a todos ellos que le decían que es el alma, que es el ángel de la guarda. A ratos me parecía mi mejor amigo, buen compañero para los momentos gratos y mejor en los amargos. Y cuando me hablaba, me escuchaba con gusto. Ese me, ya sabes, que está sustituyendo a ella. Ella está hablando de sí misma, en primera persona, un pronombre. Recuerdo en este sentido lo sucedido. Fíjense, ese lo a que está sustituyendo, eso que le pasó, el primer invierno de mi vida. Entonces sí que me hizo compañía, sí que se portó entonces como un verdadero amigo. Fíjense la utilidad de la pronominalización, mantiene unido las oraciones, fijándose que está hablando del mismo sujeto y la utilidad que tiene de darle cohesión al texto. La elipsis es la omisión de un término que ya ha aparecido. El lector puede inferir el término que no está dicho, lo que no aparece en la oración. En la elipsis, entonces, se puede omitir un verbo, un pronombre, un sustantivo o un adjetivo. A continuación tienes un ejemplo que tomamos del libro. Observemos este ejemplo de elipsis.
La blancura seguía igual de blanca cuando apareció la primera estrella y también cuando apareció la segunda. ¿Cuál es la palabra que no se repite en la segunda oración? Estrella. Entonces se está omitiendo, es una elipsis. Y continúa el narrador. Y cuando aparecieron la tercera, la cuarta y la quinta, lo mismo. Entonces esos ordinales están haciendo referencia al mismo sustantivo y para no repetir varias veces el mismo término. Pronto le tocó el turno a la luna y ella sí que cambió algo. Porque está también en negrita esta frase. Piénsalo por favor. ¿Qué se está elidiendo? ¿Qué no estamos diciendo? Piénsalo y no esperes la respuesta, sino que búscala, por favor. Poca cosa de todas formas. La blancura ocupaba la mayor parte. Esto también está ocultando una palabra que me gustaría que la pienses, la descubras y te hagas dueño de ti en un gran buscador de ideas, de palabras. Hay mucha información que no se dice y esa información es valiosa que la capte el cerebro para comprender el mundo que plantea el autor y el mundo también en general. Esta repetición se da cuando en el texto aparecen palabras de la misma familia léxica, es decir, que comparten el mismo lexema, la misma raíz, ya sean derivadas o compuestas. Te invito a analizar tu propia memoria, toma un párrafo y revisa si tiene cohesión, si tiene coherencia y si es adecuado. Y, por supuesto, envíame el audio para poder disfrutar contigo de la construcción del conocimiento de ti mismo. Gracias. Este fragmento es adecuado. Está dirigido a un emisor que es el narrador, la narradora que es la vaca, está contándonos su historia, que es una memoria. Ustedes también tienen que redactar su memoria en primera persona. Entonces todos los verbos conjugados tienen que estar en el mismo tiempo verbal para respetar la concordancia en primera persona. Estaba como cegada, deslumbrada. Aquí está, ella esté deslumbrada, que es un participio pasado, pero funciona como un adjetivo, como ustedes saben. Utiliza conectores. Entonces, todos los conectores, que son preposiciones y conjunciones, unen también, le dan cohesión al texto. Y todo se habla del mismo tema, mantiene una unidad temática. Eso es lo que yo voy a mirar en sus memorias. Y es lo que ustedes van a mirar y van a tratar de respetar cuando estén redactando sus memorias. Van a darse cuenta que esté cohesionado y eso lo van a hacer utilizando sinónimos, antónimos, pronombres para seguir hablando del mismo tema. Eso le da coherencia y van a hablar en primera persona, conjugando los verbos siempre en primera persona, porque van a escribir sus memorias. Aquí es interesante y este es un texto que nos regala esa maravilla que está trabajando el humor. Ustedes también pueden tomar de este texto el humor. Fíjense, voy a leer una parte. Ante aquella incertidumbre, aquella, que es un pronombre, es lo que ella estaba sintiendo, ¿no? La forma como sentía el no saber. No me quedaba otro remedio que recurrir a la imaginación. Aquí hay humor, el elemento de humor. Y eso es lo que con cierto exceso, fíjense que ahí está actuando como este con cierto exceso está hablando de la imaginación, que es la parte del humor que el autor elige para contar su historia. Entonces los invito a trabajar también este tipo de cohesión para darle a sus textos
esa idea de unidad y de que todo está enlazado, entrelazado. Y bueno, también con humor sería maravilloso, pero si sus historias no tienen que ver con el humor, sino con otro estado de ánimo, también es válido.